si pueden respirar, ya sea anaeróbica o aeróbicamente, utilizando un aceptor artificial de electrones. Bien, en la primera prueba de evidenciación o manifestación de la utilización de glucosa por la vía fermentativa, aquí, ¿se acuerdan que les mencioné? Las vías fermentativas nos van a producir ácidos, alguna mezcla de ácidos o un solo tipo de ácidos. Fermentación homoláctica, ácido acética, fermentación heteroláctica, en fin, ácido mixta, propiónica. ¿Se acuerdan de todos esos ácidos? Entonces, vamos a utilizar un medio de cultivo que se llama medio de Durham. Este medio, fíjense, es un medio de cultivo en el que podemos poner un azúcar en particular, ya sea glucosa o sacarosa, lactosa, manitol, un carbohidrato en particular, un monosacárido o disacárido en particular. Le vamos a, que está en suspensión y prácticamente su composición química, ese medio de Durham, va a tener un azúcar, que les digo, puede variar, ese va a ser nuestra variable experimental, una fuente de nitrógeno, que va a ser un digerido proteico, en este caso proteosa peptona, cloruro de sodio, que solamente va a funcionar como una sal que va a mantener el equilibrio osmótico, y rojo de fenol, que en este caso es el indicador de pH, que va a tener un punto de disociación en pH de 6,9. Quiere decir que a un pH final de 7, que es en el que queda este medio de cultivo cuando recién se hace, a pH de 7 tiene una tonalidad anaranjada. Cuando se produce cierta cantidad de ácido que baja el pH de 6,9 o menos, hay un vire al color amarillo. Por eso este indicador de pH resulta indispensable porque es muy sensible. El punto 1 del logaritmo de la concentración de hidrogeniones que baja o que disminuye va a hacer que este indicador se disocie y lo veamos de color amarillo. Si las bacterias no producen ácidos, entonces, porque no puede utilizar el azúcar que le hemos puesto, el único azúcar que le pusimos, vamos a suponer un disacárido, una lactosa, una sacarosa, no puede utilizarlas porque no puede romper para la obtención de 2 monosacáridos. Como es la única fuente de carbono, pongan atención y ahorita escriben, por favor. Pongan atención. Si no puede romper ese disacárido, es un ejemplo, o un polialcohol, por ejemplo, el manitol, un dulcitol, que provienen cada uno de glucosa y de manosa. Si no puede utilizar ese polialcohol, entonces va a utilizar el digerido proteico como fuente de carbono. Pero la utilización de la proteína como fuente de carbono, ahorita, por favor, ahorita lo anotan. Quiero que pongan atención. Casi todas las proteínas están constituidas de polímeros de unidades repetidas de aminoácidos. Este sería una representación, digámoslo así, sintética de una estructura de un aminoácido, en donde R es una cadena o es un grupo funcional que le da la característica, una cadena de carbonos o un grupo funcional
que le da la característica a cada aminoácido. Puede ser otro amino, puede ser otra cadena de 2, 3, 4 carbonos, puede ser un grupo aromático, en fin. Este R va a definir si se trata de un triptofano, de una fenilalanina o de un aminoácido diazufrado, ¿no? Como la lisina, en fin. La variación de cada aminoácido está en este grupo R. Y todos los demás, toda la demás estructura de los aminoácidos está compuesto de un grupo carboxilo, de un grupo amino y de un grupo hidrógeno. Si esta proteína es utilizada por el microorganismo en lugar de la fuente de carbohidrato, en lugar del carbohidrato, puede ser que ese microorganismo, fíjense, al romper en unidades estructurales esta proteína, va a liberar CO2, va a quitarle este grupo carboxilo y lo va a liberar en forma de gas y se va a quedar con moléculas particularmente con una carga positiva, con derivados de amino, del grupo amino, aminas primarias, secundarias, etcétera, dependiendo de cuántos grupos tenga el resto del aminoácido. De tal manera que esto va a ser la parte que está disuelta en el medio, y estos grupos amino van a alcalinizar el pH. De tal manera que si no utiliza el azúcar, el rojo de fenol va a virar, al aumentar el pH por arriba de 6, 9 o de 7, va a virar a un rojo intenso. ¿Me expliqué? Sí, profe. Por la utilización de los péptidos. La utilización de los azúcares acidifican los medios. Y la utilización de las proteínas alcalinizan los medios en términos generales. Porque se producen estas especies. Escríbanlo, por favor. De tal manera que si se está produciendo de manera general ácidos, acuérdense que en la producción de ácidos también teníamos, al principio de la clase les mencionaba, tenemos producción de ácidos y de CO2 también, vean. No viene por aquí, pero aparte de estos ácidos, también tenemos en algunos casos CO2. Y varía la cantidad de CO2 dependiendo del producto ácido. Entre más pequeño sea el producto de la fermentación, etanol, ácido acético, mayor cantidad de CO2 se va a producir. Si son más grandes, bueno, se va a producir menor cantidad de CO2 y más cantidad de hidrógeno molecular en la fermentación. De tal manera que la producción de ácido también nos va a producir cierta cantidad de gas. ¿Qué tanto gas se va a producir? Dependiendo del tipo de fermentación que haga el microorganismo. ¿Me expliqué? Sí, maestra. Entonces, fíjense que este medio de cultivo, aparte de tener este medio base, que es de tripticasa, el azúcar que nos interesa ver si se fermenta o no, cloruro de sodio y el rojo de fenol, tiene una campanita. Vean, el medio base es esto
y tiene una campanita. Es un tubo invertido que está lleno, se pone cuando se realiza el medio de cultivo, se pone y se llena propiamente del medio de cultivo que estamos haciendo. Si el microorganismo acidifica produciendo la fermentación del azúcar, a partir de la fermentación del azúcar, y genera también cierta cantidad de gases, pues el gas se va a ver atrapado en esta campanita y va a hacer que se desplace el medio de cultivo formando cierta cantidad de burbujas y a veces está la cantidad de gas que hasta hace que esta campanita flote, observándose una parte de ella llena de gas. Entonces, en este caso vamos a ver dos resultados. Formación de ácido a partir del azúcar que pusimos por vire del indicador rojo de fenol a amarillo y producción de gas por el desplazamiento del líquido y la formación de burbujas en la campana. Entonces, ustedes van a reportar en este primer resultado, por ejemplo, si pusimos lactosa, solamente la lactosa, pues entonces, si hubo vire del indicador, vamos a reportar lactosa positivo, producción de gas, si fue este desplazamiento de la campana, positivo. ¿Me expliqué? Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien. Hay que tener mucho cuidado porque en este caso, en una primera lectura a las 24 horas, entre las 18 y 24 horas, podemos ver este resultado. Pero vean, tiene casi todas los azúcares que se prueban en este medio o en esta prueba bioquímica, tienen determinada concentración que el microorganismo puede utilizar más o menos rápido, dependiendo qué microorganismo sea, ¿no? Hay unos que tienen un metabolismo muy activo, los de un crecimiento acelerado, que les guste mucho el azúcar que le pusimos, y se terminan la fuente de azúcar. Al terminarse la fuente de azúcar, los microorganismos tienen la posibilidad de utilizar la proteína como fuente de carbono. Y entonces, si tienen las enzimas para romper estos péptidos, este digerido proteico, y utilizar los esqueletos carbonados, van a seguir creciendo, van a seguir creciendo. Pero entonces, si hacemos esa lectura, una vez que se ha acabado el azúcar, nos vamos, por ejemplo, de fin de semana, sembramos el viernes y hasta el lunes venimos a leer, lo que, aunque haya sido positivo para la lactosa, es decir, que haya utilizado la lactosa, vamos a observar únicamente este resultado, porque ya se acabó la lactosa y ahora se fue para la utilización de proteína, porque está igual, miren, a la misma concentración. Entonces, va a haber un viraje nuevamente del indicador hacia el pH alcalino, porque los productos de la utilización de las proteínas son alcalinos. Entonces, se va a ver una alcalinización de este pH hasta observarse nuevamente rojo. Y esto pues nos puede representar una lectura errónea o falsa, porque hay una sobreincubación y un revire del indicador, dándonos de aquí a acá este resultado. Dijimos, pues es lactosa negativo, siguiendo con este ejemplo que les puse, es lactosa negativo y gas negativo. Entonces, esta imagen que les pusieron aquí la maestra Margarita y el doctor es para evidenciar que el metabolismo bacteriano sigue, no se queda estable si se tienen en el medio de cultivo los precursores para la obtención de esqueletos carbonados o de energía. ¿Me expliqué? Por lo tanto, lo que yo les pido que pongan en esta primera diapositiva, en esta diapositiva de la primera prueba bioquímica, va a ser una aseveración que es válida para todas las pruebas bioquímicas, que es: todas las pruebas bioquímicas se deben de leer cuando están indicando
para cada una de ellas. En este caso, la prueba de Durham se debe leer entre las 18 y las 24 horas, no más. Si tienen ustedes, por ejemplo, la ventaja, la posibilidad de hacer caldo Durham, se llama así, caldo Durham o medio Durham, porque es totalmente líquido. Si ustedes tienen la posibilidad de tener un medio Durham, un caldo Durham con glucosa, sacarosa, salicina, trealosa, gilosa, arabinosa, manitol, dulcitol, entonces van a tener todo un esquema de resultados en donde se les va a indicar si fermentan cada uno de esos azúcares y va a ser un esquema más completo para la identificación de ese microorganismo. ¿Me expliqué? O sea, deberían de tener un tubo con glucosa. O sea, lo que se va a cambiar va a ser esto, miren, esto. Van a tener un tubo con glucosa, otro con lactosa, otro con maltosa. Y entonces ustedes van a tener un microorganismo 1, 2, que no conocen. El 1 utilizó la glucosa, la fermentó y produjo ácido. El 2 también. Casi todos los organismos vivos que nos dignemos de serlo, utilizamos la glucosa como fuente principal de carbono y de energía. No todos utilizamos los disacáridos. Entonces, el microorganismo 1 no utilizó la lactosa. Bueno, aquí, glucosa con gas positivo y gas negativo. El 1, en la lactosa, dio negativo y el 2 positivo, vamos a poner, con producción de gas. El 3, la maltosa, la utilizó, pero no produjo gas. Digo, y el 2 no. Y es con gas y es sin gas. Entonces, vean, con esta serie de resultados ya pueden identificar el 1 y el 2 por diferencias de utilización o fermentación de la lactosa y de la maltosa. Si lo leen todo a las 24 horas. ¿Me expliqué? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, maestra. Aquí hay una serie de tubos, vean, con diferentes reacciones. Fotografías. Estas son el medio. Siempre, otra cosa, pongan por favor ahí en sus notas. Todas las pruebas bioquímicas se leen comparándolas con un testigo sin inocular, que fue sometido al mismo tiempo de incubación que el resto de los tubos inoculados. Porque nos va a servir de comparación para ver cómo se comporta el indicador pH bajo las condiciones de incubación sin efecto del microorganismo para probar. Entonces, en esta actividad, ustedes van a observar aquí los resultados que se obtienen a partir de glucosa. Aquí no dice qué azúcar es, pero acá dice, mire, glucosa. Todos los tubos tienen glucosa y probamos diferente, o son los resultados de diferentes bacterias. Entonces, Escherichia coli es Vean, este es el tubo sin inocular. Vean el color original a pH de 7, cómo está el indicador rojo de fenol. No hay gas en la campana, está llena totalmente de medio. Y después de incubarla con Escherichia coli a las 24 horas, ¿cómo vamos a reportar la fermentación de la glucosa, la producción de gas? ¿Quién me dice, por favor? Ay, perdón. La fermentación fue positiva. Ajá. Y de gas, pues la S está levantada, ¿no? También fue positiva. Aparte de levantar, bueno, no se ve mucho que la deslizó porque pusieron una campanota del tamaño del mundo,
pero generalmente la campanita está en el fondo. Pero bueno, aquí lo que vemos es que se desplazó el medio de cultivo, Carol. Y aquí ¿qué se tiene? Pues el gas, ¿no? Entonces sí, producción de gas positiva. Y entonces aquí ya podemos darle una interpretación. La fermentación fue, bueno, todavía no tenemos que aprendernos las fermentaciones, pero a partir de la glucosa puede ser una fermentación para Escherichia coli ácido mixta. Ácido mixta. Eso hace Escherichia coli. Y me van a decir, esto sí lo van a investigar, por favor, como parte de las actividades de esta práctica, qué tipo de metabolitos se produjeron. Pues, es decir, cuáles ácidos conforman esta fermentación ácido mixta, perdón. Para Shigella Sonei. Yo. Adelante, Luis. Em, pues la fermentación es positiva porque está de color amarillo. Perfecto. La producción de gas, pues como dijimos que en la Escherichia se ve ahí como un vacío, entonces en el de Shigella pues no lo veo, entonces supongo que es negativa. Exacto. Y pues la interpretación sería que pues utiliza la glucosa como, igual sería como ácido mixta. Como fuente de carbono, Ajá, como fuente de carbono, sí. pero aquí no, bueno, aquí yo se los dije porque me lo sé, ¿no? Pero aquí evidentemente va a ser otro tipo de fermentación porque no se produce gas, la misma cantidad de gas. ¿Se acuerdan que les dije que dependiendo de los ácidos que se producen, también se va a producir determinada cantidad de gas? Entonces, aquí le vamos a poner producción de ácidos o ácido y ustedes van a investigar qué tipo de fermentación, cuál es la vía o la fermentación que realiza Shigella y cuáles son los metabolitos producidos. Por ejemplo, puede ser una fermentación homoláctica. Bueno, en este caso no porque es glucosa. Van a investigar ustedes qué tipo de fermentación, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Para Pseudomonas aeruginosa, vean, compárenla con el original. Pues se parece mucho, ¿no, profe? Así es, Marianita. Tú Entonces dirías, las dos serían negativas, ¿no? Ajá, justo. exacto, exacto. ¿Se produjo gas, Sí. Mariana? No, no se produjo gas. No se produjo, no hay desplazamiento del medio de cultivo en todo el tubito este. Entonces no hay producción de gas. ¿Creen ustedes que si no hay producción de ácido, sin haber producción de ácido ni de gas, podemos decir que Pseudomonas fermente la glucosa? No. No. Exacto. Fíjense ustedes, se los voy adelantando. Pseudomonas es una bacteria prácticamente que realiza metabolismo oxidativo. No hace fermentación, es decir, no crece en condiciones anaerobias. Acuérdense que las fermentaciones son por la vía sin la utilización de oxígeno o sin presencia de oxígeno. Entonces, en este caso, Pseudomonas no fermenta. Tiene un metabolismo tipo oxidativo. No fermenta, fermenta. Perfecto. Y este otro tubo que le pusieron aquí, pues es la misma Escherichia coli, pero pues a la maestra Graciela se le olvidó ir al laboratorio y la leímos hasta el lunes. La sembramos el viernes y la leímos hasta el lunes. ¿Cómo lo leen? Así como está. ¿Cómo lo leen? Es un falso negativo. No, bueno, pero hay que leerlo, Carol. Ah, que es negativo. O sea, que no va a, ¿cómo había dicho? Va a ocupar la segunda fuente de carbono. La fermentación de la glucosa. Acuérdense, la fermentación casi siempre nos da productos ácidos. ¿Y aquí de qué color vemos el tubo? Rosa. Rosa. Entonces, no hay producción de ácidos. Por lo tanto, esta columna es negativa. No hay fermentación de glucosa. ¿Hay producción de gas?
aquí se ve como inclinada. No, tampoco. No, ¿verdad? Tampoco. Ujú. Entonces, ¿qué interpretación? Este tubo nada más. Este tubo. Sería Escherichia coli que no fermenta, pero pues es un falso negativo, ¿no, profe? Bueno, porque aquí ya nos lo están, ya lo sabemos, pero vamos a suponer que tú no lees, que tú no leíste esto, nada más lees esto. Así como lo ves, reportas alcalinización del medio sin producción de gas. Por lo tanto, no hay fermentación porque se alcalinizó, los productos que se obtuvieron fueron alcalinos, quiere decir que utilizó las peptonas. Entonces se reporta fermentación negativa sin producción de gas y por lo tanto no fermenta la glucosa. Y cuando te digo, fíjense, aquí no tiene etiqueta, y cuando te digo, ¿qué crees que eres, Escherichia coli? Pues entonces ahí decimos, no, maestra, pues ¿por qué me lo das hasta ahorita para leerlo? Debí haberlo leído. Ahí tienen que revisar cuánto tiempo de incubación tiene este medio. ¿De acuerdo, Mariana? Sí, profe. Y aquí por eso le dicen con 72 horas de incubación. No, pues esto es obviamente una lectura errónea que nos va a impedir identificar Escherichia coli. Estos no son resultados de una prueba de Durham para Escherichia coli leída en el tiempo adecuado. Bien, vamos a ver esta otra prueba de metabólica y aquí le vamos a dejar para que empecemos con la práctica de crecimiento bacteriano. Esta otra prueba bioquímica es la prueba de crecimiento en Kliegler. Este es un medio complejo de leer, pero es fabuloso. Kliegler, que lo diseñó, de veras que tuvo un momento de brillantez mental. Porque fíjense, en este medio se puede leer la utilización de dos fuentes de carbono diferentes, la glucosa y la lactosa. Esta es una fotografía del medio que se preparó en el laboratorio. Así es como queda. Vean, aquí está. ¿Se acuerdan que les mencionaba en clases anteriores que se prepara el medio, queda líquido, llenan sus tubos, como en este caso que son tubos de 13%, lo llenan con 3.5, 4 mililitros aproximadamente, lo meten a esterilizar, meten todos los tubos ya con el medio preparado o disuelto en agua, lo meten a esterilizar y una vez que sale de la olla o del autoclave, lo colocan en una pipeta de 10 mililitros, así, para que solidifique. Al enfriarse el agar, solidifica y queda de esta manera. Una superficie inclinada en donde podemos sembrar, pero también una pequeña columna de agar en la que vamos a inocular por picadura. Y este medio de cultivo de Kliegler tiene, les decía, como fuente de carbono un disacárido, que es la lactosa, y un monosacárido, que es la glucosa. Tiene además dos tipos de proteínas, la triptona, que es un digerido de caseína, y la peptona de carne. Ambas van a servir también como fuentes de nitrógeno y eventualmente como fuentes de carbono, pero primero como fuentes de nitrógeno. Tiene un sistema, vamos a decir, unos componentes que son, les proveen los electrones necesarios para la precipitación de un gas que se va a producir, ahorita les voy a decir, que son el citrato de hierro y el tiosulfato de sodio. El tiosulfato de sodio es una molécula con un grupo tiol,
que la bacteria va a poder utilizar como fuente de azufre. Pero al utilizar esta molécula, el tiosulfato de sodio, se va a combinar en presencia de los gases atmosféricos, del gas atmosférico, va a generar va a obtener esta molécula, va a obtener un poco de azufre, pero también se va a liberar algo de, ¿Ácido sulfídrico? no, el ácido sulfídrico es H2SO4. Ese es el sulfúrico, ¿no? Ácido sulfídrico, sí, perdón. Sí, Mariana. Estaba pensando en el ácido sulfúrico. Ácido sulfídrico. Gracias, Mariana. No, bueno, si voy a estar así al rato. Entonces, este ácido sulfídrico vamos a utilizarlo, ahorita téngalo nada más por ahí presente, lo vamos a utilizar como indicador de que el microorganismo utilizó el tiosulfato como una fuente de azufre, que al combinarse con esta sal de hierro, nos va a permitir que este gas precipite, se forme un ion sulfuroso, que lo vamos a ver como un precipitado negro. Y evidentemente vamos a obtener, pero ese no es, digamos, que el objetivo central de esta prueba bioquímica. El objetivo principal de esta prueba bioquímica es ver si el microorganismo es capaz de utilizar la glucosa y o la lactosa como fuentes de carbono para fermentación. Y obviamente vamos a utilizar también el rojo de fenol. El pH, cuando recién preparamos el medio, vean de qué color es de 7.3 más o menos, más menos 0.2 de 7.3, es decir, lo menos a lo que nos queda es de 7.1 y lo más Lo más sería de 7.5, ¿no? 7.5 vale. Por eso es que lo vemos ligeramente el rojo de fenol rojito, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos a leer este medio de cultivo? Evidentemente, si se utilizó la glucosa y o la lactosa, va a haber fermentación y producción de ácido, y este indicador, al bajar el pH por los ácidos producidos de la fermentación de estos dos, de uno o de los dos azúcares, se va a producir un color, un vire del indicador a amarillo. Si el microorganismo que sembramos no utiliza la glucosa ni la lactosa, entonces tiene otras fuentes de carbono, que son la peptona y la triptona. Entonces va a haber un vire del indicador a rojo intenso. Esto nos indicaría, igual que en el caldo Durham, que el microorganismo no puede utilizar ninguna de las dos fuentes de azúcar y se va directamente sobre las proteínas. Tiene el mismo objetivo. Pero ¿por qué les decía que tiene tuvo una genialidad Kligler? Kligler dijo, bueno, pues para no estar poniendo un carbohidrato en cada tubo, como es el caso de Durham, pues aquí directamente vamos a poner un monosacárido y un disacárido, que nos interesa mucho distinguirlo, por ejemplo, en el grupo de las enterobacterias. De tal manera que los vamos a poner, pero nos va a permitir distinguir
aquellas bacterias que solo puedan utilizar los monosacáridos, de aquellas que pueden utilizar el monosacárido, pero también el disacárido. Y para esto vean qué concentración utiliza Kligler. Utiliza muy bajita concentración de glucosa y 10 veces más de concentración de lactosa. Hemos comentado en clase que para romper una serie de genes que están contenidos, que están muy cercanos entre sí y que están contenidos en un operón. Son diversos genes que están cercanos, que tienen una cercanía en la secuencia del DNA de la bacteria y que codifican para una o varias proteínas con actividad específica. En este caso, el operón lactosa o LAC, que le llamamos, es el que deben de tener las bacterias para las que pueden utilizar la lactosa y romper la lactosa y obtener una molécula de glucosa más una molécula de galactosa. Ambos son monosacáridos y pues ya los puede incorporar directamente a las vías glicolíticas. Aquellas bacterias que no posean el operón LAC no van a utilizar la lactosa, no van a poder utilizarla y únicamente van a poder utilizar la glucosa. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Sí, profesora. Ajá. Entonces, pero como está en poquita cantidad la glucosa, los microorganismos, todos que les decía que todos los que nos dignemos de ser seres vivos, vamos a utilizar la glucosa y se va a acabar rápido, se nos va a acabar rápido. Si yo tengo el operón LAC, pues me voy a seguir con la lactosa. ¿Por qué en este orden? Hay varias razones. Primera, porque energéticamente hablando, me cuesta menos utilizar la glucosa, que es el más sencillo, que hacer estas proteínas o enzimas extracelulares para la digestión de la lactosa en 2 monosacáridos. Entonces, energéticamente, pues primero voy a utilizar el que me cuesta menos ATPs para utilizarlo. Y ya cuando se acabe, entonces ya voy a empezar a sintetizar las enzimas necesarias, aunque me cueste algo de ATP, para sintetizar las enzimas para romper este disacárido en 2 monosacáridos y seguir creciendo. Y la otra razón, fíjense, es que este operón, véanlo, solamente es activo o se lee esta serie de genes o grupo de genes, se leen preferentemente en condiciones de oxígeno, mientras que la glucosa se va a ir por la fermentación que se da en condiciones de ausencia de oxígeno. Entonces, ¿cómo vamos a poder ver la utilización de glucosa? Cuando sembramos este medio de cultivo por picadura, ¿se acuerdan que hablamos de que en medios sólidos aquí había menor concentración de oxígeno disuelto y en la superficie había mayor concentración de oxígeno disuelto? ¿Se acuerdan al principio de la clase de esta práctica? Entonces, si sembramos por picadura, tenemos la posibilidad de ver o de observar las bacterias que fermentan la glucosa en condiciones de baja tensión de oxígeno. Y si sembramos en la superficie, veremos a las bacterias que independientemente si pudieron utilizar la lactosa, la glucosa, aquí en el fondo, una vez que se hayan acabado la glucosa, si la sembramos aquí,
van a poder sintetizar, van a poder expresar los genes del operón LAC, sintetizar la beta-galactosidasa y la permeasa para romper el enlace disacárido y obtener más glucosa y más galactosa y poder crecer. ¿Me expliqué? Ujú. Sí, profesora. Porque entonces ustedes mismos. Ese sí, profesora, me encantó, así como tímidamente. La glucosa se lee en el fondo del tubo. ¿Por qué? Porque hay ausencia de oxígeno y se va por la vía fermentativa. Perfecto, Valeria. Perfecto. Porque al haber baja concentración de oxígeno u oxígeno disuelto, la bacteria va a fermentar la glucosa. ¿La glucosa está en todo el medio? Sí, ¿no? Pues Sí, sí, ¿no? claro, porque ahí hicimos un medio de cultivo, lo homogenizamos perfectamente, lo esterilizamos y luego dejamos que se solidificara de esta manera. Entonces, todos estos componentes, todos están en todo el medio de cultivo. Pero ¿por qué vamos a leer la glucosa en el fondo? Porque la sembramos por picadura y porque la fermentación de la glucosa se da en condiciones de baja concentración de oxígeno. Exacto. Así como lo expresó Valeria, fue contundente y preciso. ¿Por qué la utilización o fermentación de la lactosa se lee en la superficie? Pues Chicos, porque ahí sí se presenta el oxígeno, ¿no? no es que se presente, vale, porque en la Más bien hay superficie mayor concentración de oxígeno. hay mayor, Ajá, sí. hay mayor concentración de oxígeno disuelto. Es decir, los componentes aquí están más en contacto con el oxígeno de aquí de la columna del tubo. Claro, hay mayor concentración de oxígeno aquí. Y por lo tanto, ¿qué? La bacteria va a fermentar a la lactosa. La va a fermentar porque puede que. Sí, Alex, estás bien. Porque Mm, puede sintetizar enzimas que rompen al disacárido. Exacto, porque a esta concentración de oxígeno se sintetiza eficientemente, se leen estos genes que sintetizan la beta-galactosidasa, que es la enzima que rompe al disacárido. Entonces, la fermentación, la fermentación de la lactosa se lee preferentemente en la superficie. Entonces vamos a ver vire del indicador en el fondo y vire del indicador en la superficie. Entonces la lactosa se lee en la superficie porque fermenta la lactosa en presencia de oxígeno por síntesis de beta-galactosidasa en este sitio o a esta concentración de oxígeno. Exacto. Pero les decía que aquí en este medio tiene una fuente de azufre. Este grupo tiol provee al microorganismo de grupos azufre, produciendo, entre otros productos, ácido sulfídrico. Este se produce en forma de gas. Cuando se produce este gas, se une o se produce una reacción con un ion metálico, preferentemente hierro, puede ser, casi siempre se utiliza hierro, y se produce, en este caso, un precipitado de ¿Sulfuro de citrato fierro? ferroso, citrato. Si es sulfuro de hierro,
es un sulfato. Si es en este caso, es un citrato de hierro que es precipitado. Es un sulfuro ácido de hierro, sí. Es un precipitado negro. Pero esta reacción de precipitación del ácido sulfídrico solamente se da en concentraciones bajas de oxígeno. Por eso, la utilización del azufre por la bacteria se va a leer también en el fondo, en la picadura. Aquí participa una enzima que es es una desulfurasa que va a tener el nombre dependiendo del sustrato y del microorganismo, ¿no? Desulfurasa. Es decir, desulfurasa. Es decir, aquella que quita grupos azufre de ciertos aminoácidos, y para eso también va a utilizar la carne. En la carne, acuérdense que les decía que hay muchas cisteínas que son aminoácidos azufrados. Entonces, cuando el microorganismo puede quitar los azufres de las cisteínas de la carne y del tiosulfato, se va a producir gran cantidad de ácido sulfídrico, que en presencia de este citrato de hierro va a producir el precipitado negro. Entonces podemos leer, aparte, un precipitado negro aquí. Vamos a leer los posibles resultados y aquí le vamos a dejar. Vean, este es el tubo sin inocular. Esta es una foto original, esta no es de internet, ¿eh? Este es un tubo de Kligler, de Kligler sin inocular, que lo incubamos junto con los tubos inoculados. Este tubo, todos fueron inoculados por picadura y por siembra en la superficie. Yo les voy a leer el primero, el más fácil, ¿verdad? Les voy a leer el primero y ustedes participan con los otros 4. En el primero, el fondo viró amarillo. La superficie, que le llaman en algunos libros, a mí me choca ese nombre, pero bueno, así le llaman, pico de flauta. En la superficie, yo le digo superficie y ya. En la superficie viró el indicador amarillo. En la picadura, que apenas se alcanza a ver aquí, vean, el crecimiento. Lo importante de esto es que realmente haya crecido. Si no creció nada, pues entonces nos chamuscamos a la bacteria y los resultados pues van a ser como esto, ¿no? Bien, aquí en la picadura vemos crecimiento, pero no hay un precipitado negro. Pero acuérdense que en ambos casos de la fermentación dijimos que se produce gas. Entonces también es otro resultado que debemos reportar. El gas en este tipo de medio sólido se produce formando burbujas, despegando el medio de cultivo del vidrio o bien proyectando el medio a la superficie hasta el tapón, dependiendo de la cantidad de gas que se produzca. Entonces, si no vemos que hay desprendimiento del agar o que se botó el medio hasta acá, entonces no hay producción de gas. Entonces, este primer tubo, en la superficie hay producción de ácido. Quiere decir que es lactosa positiva. En la picadura, producción de ácido, glucosa positiva. Gas, no se ve que se haya desprendido el medio, entonces es gas negativo. No se ve que en la picadura haya un precipitado negro. Producción de ácido sulfídrico negativo. Por lo tanto, la interpretación decimos que es hubo fermentación de glucosa, fermentación de lactosa, sin producción de gas y sin producción de ácido sulfídrico. Todo eso se puede leer aquí. ¿Quién me lee el tubo 2? Ah, bueno, pues ya está aquí, ¿verdad? Entonces ya no. Ya no. Mejor lo decimos rápido. En el fondo se ve amarillo, en el fondo del agar.
pero vean, se produjo tal cantidad de gas que separó el agar del medio del tubo. Entonces es gas positivo. En la superficie, lactosa positivo. Siempre la lactosa se lee en la superficie. Glucosa en el fondo. Glucosa positivo, lactosa positivo, gas positivo, y en la picadura, que apenas se alcanza a ver aquí, sí hay crecimiento, pero no hay formación de un precipitado. Por lo tanto, vean, sí hay crecimiento en la picadura, por lo tanto es gas negativo, producción de ácido sulfídrico, perdón, negativo. El tercer tubo, en el fondo, vire del indicador, y vean, aquí se ve cómo se despegó el agar del tubo. Sí hay producción de gas, pero en menor cantidad. ¿Ya vieron? Entonces es glucosa positivo, lactosa ¿qué? ¿Negativa? Negativa, exactamente. Lactosa negativa, producción de gas positivo. Vean, ¿sí alcanzan a ver la burbuja? Sí, sí, sí. Y ácido sulfídrico negativo. Entonces, en este medio se tienen que reportar todos esos resultados. Lactosa, glucosa, gas y producción de ácido sulfídrico. 4 resultados. Aunque sean negativos, los tienen que reportar. En el tubo 4, que es una típica salmonela, glucosa positivo, lactosa negativo, gas, vean, positivo. Y en la picadura empieza a haber producción de ácido sulfídrico precipitado por la producción de ácido sulfídrico. Entonces es ácido sulfídrico positivo. Profa, Sí, una pregunta, ¿cómo se ve la glucosa negativa? O sea, ¿qué color? ¿Igual rosa? fíjate que esa solamente la he visto en este medio con pseudomonas, pero se queda así, mira. Ah, bobo. Si acaso se intensifica un poquito como este, pero no se llega a intensificar porque la utilización de la lactosa por la vía oxidativa se da en la superficie, no en la picadura. Sí, se ve así, rosa, como se queda como el testigo. Ah, Como ok. si no lo hubieras inoculado. Ah, bobo. Es Muchas más, sí es gracias. cierto, maestro, porque ni siquiera crece, tienes toda la razón. Los Sí, microorganismos fermentadores ni siquiera crecen en la picadura. Tienes toda la razón. Sí. sí. Nunca me habían preguntado de la glucosa en Kligler. Bien. Entonces, ya vimos salmonela. En el caso de este es un típico, esta P es de Proteus. Fíjense bien, aquí aparentemente pudiéramos no poder leer glucosa porque se ve todo negro, ¿ya vieron? Ahorita les voy a decir por qué sí podemos inducir que es positiva, pero ahorita les digo. Entonces, en la superficie, la lactosa, ¿cómo fue? Negativa. Lactosa negativa. Y en la picadura, que ya ni... producción de gas, vean, Ujú. fue positiva. Y por eso nos va a indicar, bueno, y producción de ácido sulfídrico positivísimo, ¿verdad? Ahí seguro este Proteus tiene una desulfurasa tan activa que arranca todos los azufres de las cisteínas, de la peptona de carne y del tiosulfato, ¿no? Entonces, muy activa esta desulfurasa y produce un precipitado negro intenso. Y fíjense, esta burbujita de gas nos indica que se produjo gas a partir de la utilización, de la fermentación de la glucosa. ¿Por qué? Porque fíjense, les voy a decir por qué sí podemos inducir que se fermentó la glucosa.
porque al picar aquí y al fermentarse la glucosa se produjeron tal cantidad de ácidos, al mismo tiempo se intensificó esa acidez con el ácido sulfídrico por utilización del tiosulfato. Entonces, el pH en esta zona del tubo es tan ácido que evidentemente se produjo cierta cantidad de gas y aunque se enmascara con la precipitación del ácido sulfídrico en reacción con la sal de hierro, que nos enmascaró que el vire fue amarillo. Pero esta producción de ácido digamos que favorece también la formación del precipitado negro. Y esta formación o utilización del ácido del grupo azufre, de estas dos fuentes de azufre, se da en condiciones ácidas. Por eso nos hace suponer que al producir ácido por fermentación de la glucosa, favoreció que al acabarse la glucosa y quedarse aquí el pH ácido, se utilizaron las fuentes de azufre por el microorganismo y se produjo mayor cantidad de ácido sulfídrico. Porque esta utilización de azufre se da preferentemente en pHs ácidos. Entonces aquí pudiéramos decir, aventurarnos que aunque está enmascarado por ese precipitado, sí hubo una fermentación de la glucosa, se produce gas, aquí está la burbujita de gas, y es ácido sulfídrico positiva y lactosa negativa. ¿Se entendió este último tubo? Creo que sí. Sí, profe. Sí, maestra. Bien, pues vamos a dejarlo aquí y el resto de las pruebas las revisaremos en teoría. Aunque no se preocupen, no viene en el examen, no se los voy a evaluar, no soy tan malévola. Las otras pruebas bioquímicas no se las voy a evaluar. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Pero sí las vamos a ver, sí las vamos a terminar de ver. Nada más para respetar el tiempo que les pedí a los maestros, vamos a continuar con la siguiente práctica. Listo. Bueno, yo nada más quería hacer un comentario, se me pasó Sí. de las pruebas bioquímicas. ¿Quieres que la ponga otra vez, maestro? Sí, nada más Sí. porque seguramente lo van a encontrar en la literatura, ¿no? Sí. Normalmente este tipo de pruebas bioquímicas, es que estoy viendo cómo puedo rayarlo. Si te llevas tu cursor hasta arriba, en la pantalla de Zoom, dice anotar. O viene abajo. Sí, creo que viene abajo. Bueno, igual y usted si me puede ayudar. Nada más comentarles que, por ejemplo, en algunos libros, pues lo colocan cuando es ácido en la superficie y ácido en el fondo, lo colocan como AA, ¿no? Y cuando es alcalino, por ejemplo, que se ve de color rojo en el tubo 3 en la superficie, por ejemplo, es K sobre A, ¿no? Entonces, para que ustedes entiendan que cuando se trata de esta parte, o sea, primero se lee la superficie y luego el fondo del tubo. Ajá, entonces va a ser común que en algunas tablas que revisen en la literatura encuentren estas abreviaturas, ¿no? Ajá, que cuando hay una A, significa que en medio está ácido en la superficie, como en el tubo 1, y ácido en el fondo. Ajá. Y luego van acompañados de un símbolo más o menos, ¿no? Refiriéndose obviamente a la producción de gas primero y luego a la producción de ácido sulfídrico. Entonces, para que no les
caiga de extraño si lo encuentran en la literatura. Es prácticamente esto. Alcalino es K para la literatura y ácido es A. Nada más, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestro, sí. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Sí, maestra. Sí, profesor. Listo, pues vamos a comenzar con la siguiente práctica. Esta práctica se llama crecimiento y vaya, es la manera de cómo podemos cuantificar el crecimiento microbiano de los microorganismos, ¿no? Básicamente se utiliza para bacterias y en ocasiones para levaduras, ¿no? Aunque igual por ahí pueden checar que existen cinéticas también para hongos. Sin embargo, lo que vamos a ver el día de hoy se ejemplifica principalmente con bacterias, ¿no? Entonces, de inicio, pues debemos de saber que el crecimiento microbiano se puede medir de manera individual o también a través de un crecimiento poblacional. ¿Y a qué le llamamos crecimiento? Bueno, este es el aumento ordenado de todos los componentes de un organismo y no solamente de alguno de ellos. Entonces, en los organismos unicelulares, este crecimiento conduce a un aumento en el número de células más que en un aumento en el tamaño celular, ¿no? A diferencia de otros organismos, pues en este caso no es de que tengamos una bacteria bebé y después sea adulta, ¿no? Sino básicamente el crecimiento celular lo llamamos justo al aumento en el número de células, ¿no? Y no en el tamaño celular. Las bacterias, como ustedes saben, se dividen por fisión binaria, ¿no? Y bueno, esto es justo el resultado del crecimiento individual. La fisión binaria, pues bueno, es la formación de dos células, como vemos en la imagen, a partir del crecimiento de una de ellas, o a partir de la división de una de ellas. A esto también lo conocemos como el tiempo de generación. El tiempo de generación, pues es básicamente el tiempo que tarda una bacteria en dividirse, desde que es una célula, vaya, individual, hasta que hay dos bacterias ya, dos entes completamente separados, ¿no? Y el crecimiento bueno, la fisión binaria, pues, se lleva, es muy complejo, digo, no vamos a detallar esa parte, seguramente en teoría, pues, verán algunas de la importancia de estos procesos y la complejidad de estos, ¿no? Solo para recordarles, el crecimiento celular, lo primero que ocurre es que se alarga la célula, hay un alargamiento en la célula que estamos creciendo, bueno, que está creciendo, mejor dicho, en un medio de cultivo. Se alarga esta célula y después, una vez alargada, hay un umbral, ¿no?, de ese alargamiento en el cual se va a formar un septo. Esta formación de septo, pues no es producto de la casualidad, ¿no? O sea, ya les comento, bioquímicamente es muy complejo la formación de este septo. Y una vez que está formado el septo, se separa y una vez separado comienza la síntesis de esta fracción o la fase complementaria de síntesis de pared celular y de membranas, ¿no? En el caso de las gram negativas. Dentro del crecimiento podemos tener dos tipos de crecimiento. Uno es el crecimiento balanceado y el otro el desbalanceado. El crecimiento balanceado o equilibrado, también conocido así, pues es justo
en donde todos los componentes celulares aumentan en la misma proporción por unidad de tiempo, ¿no? Y el crecimiento desbalanceado, pues es cuando los componentes celulares aumentan de manera asincrónica, ¿no? Es decir, que no van a aumentar en la misma proporción de acuerdo a una unidad de tiempo. ¿Sale? No sé si queda claro, es muy sencillo, ¿no? Como ya les comentaba, esta parte pues es muy compleja, ¿no? En este caso, cada célula tendrá una copia de DNA. Ajá. Asimismo, cada célula que se va dividiendo va a tener suficientes ribosomas y complejos macromoleculares, ¿no? Hay también monómeros y iones inorgánicos para existir como células independientes. Y lo primero que ocurre antes de llevarse a cabo la división celular es justo la segregación del genóforo. ¿A qué nos referimos con la segregación del genóforo? Pues que cada célula va a tener un material genético igual, ¿no? Es decir, igual a la célula madre, por así decirlo, ¿no? El DNA, una vez que ya está dividido, que se ha replicado, se une directamente a la membrana citoplasmática durante este proceso de división, y entonces en cada una de las células vamos a tener ya el cromosoma completo para posteriormente llevar a cabo la formación del septo y la división de la célula, ¿no? También en esta parte, pues se forma un anillo Z, que es un complejo de proteínas. Ajá. Ahorita vamos a ver, son muchas proteínas y muchas me refiero a miles, ¿no? Entonces es un complejo proteico bastante grande que va a dar origen a la formación del septo, y una vez que se forma el septo, bueno, pues se divide completamente la célula, ¿no? Entonces los pasos importantes es la elongación de la célula, la elongación celular. Una vez que comienza a elongarse, hay una replicación del material genético. Todo esto, pues, en unidades de tiempo, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, la división celular en este ejemplo son alrededor de 80 minutos, ¿no? Ya vamos a ver que hay bacterias que llevan a cabo este proceso en un tiempo mucho más corto. Después de que ya cada fragmento tiene su material genético, este fragmento este DNA cromosomal se va a orientar hacia cada uno de los polos, ¿no? Para posteriormente adherirse a la membrana y pues quede en cada material genético o el cromosoma en cada una de las células que se separen, ¿no? Y bueno, a la par ocurre la formación del septo, ¿no? La formación del anillo FTSZ, que es un conjunto de proteínas, al igual que el complejo del divisoma, ¿no? Que es el que encontramos unido a la membrana citoplasmática. Ajá. Entonces, les digo, no vamos a entrar en muchos detalles con esta parte, solo lo que sí nos interesa es que sepan que no es un proceso sencillo, y metabólicamente o energéticamente, mejor dicho, requiere demasiada energía para poder llevarse a cabo este proceso. Entonces, aquí ejemplificamos este proceso con Escherichia coli, en donde Escherichia coli tiene un tiempo C aproximadamente de 40 minutos, que es el tiempo que toma para llevar a cabo la replicación del material genético, ¿no? El tiempo D, que es el tiempo que toma la división celular, o también conocido como el tiempo de generación, aproximadamente es de 20 minutos. Entonces, pues vean, lo veíamos acá como 80 minutos, y prácticamente en Escherichia coli es de 20 minutos aproximadamente, ¿no? El tiempo de generación puede modificarse, y esto debido a diferentes factores, ¿no?
Por ejemplo, el medio de cultivo en el cual estamos realizando o evaluando este tiempo de generación o este proceso de replicación, y también las condiciones de incubación. Y a las condiciones de incubación pues nos referimos prácticamente a tres factores, ¿no?, muy importantes: los factores físicos, los químicos y los físico-químicos, ¿no? Y dentro de estos pueden entrar temperatura, pH, aireación, potencial óxido-reducción, actividad de agua, relación de fuente de carbono-nitrógeno, entre otros, ¿no? O sea, vaya, si nosotros modificamos, ya sea aumentamos o disminuimos temperatura, pues evidentemente el tiempo de generación puede ser alterado, ya sea principalmente retrasado más que acelerado, ¿no? Ese es como el tiempo de generación óptimo, así que en condiciones óptimas Escherichia coli se replica. Y si nosotros le movemos, ya sea que movamos temperatura o movamos alguno de estos factores que comentaba anteriormente, pH o condiciones de oxígeno, pues este valor se va a ver aumentado, ¿no? Difícilmente vamos ya a disminuir el tiempo de generación cuando lo tenemos en condiciones óptimas, ¿no? Y esto pues no es más que por el proceso biológico que tarda o que se lleva a cabo, el tiempo en el que se llevan a cabo todos las rutas biosintéticas y metabólicas que vemos, o los procesos celulares que vemos en la imagen anterior, ¿no? Y lo que sí es claro es que en medios ricos, evidentemente el tiempo de generación va a ser menor, ¿no? No va a ser lo mismo tener en un medio, no sé, únicamente con glucosa y sales a una Escherichia coli, a que si lo tenemos en un medio rico, en donde tiene una alta fuente de carbono, fuente de nitrógeno, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, entre más rico sea el medio, pues el tiempo de generación va a ser menor, ¿no? Y acá les ejemplificamos una parte del ciclo celular y el tiempo de generación, en donde les comentábamos que lo primero que se lleva a cabo es el proceso de replicación, ¿no? Entonces, de replicación del material genético. Entonces, aquí conforme avanza la imagen, pues vemos cómo se va replicando el material genético. Se comienza a separar, y una vez que se comienza a separar por un conjunto de enzimas, pues este material genético, recuerden que el DNA pues es una doble hélice de ácidos nucleicos, ¿no? Una vez que se abre por diferentes enzimas que también no vamos a detallar, ya lo verán en genética con mucho detalle, se comienza a formar la cadena complementaria. Ajá. Entonces comienza a abrirse el material genético, y a partir de aquí se lleva a cabo la formación de una cadena complementaria. Entonces el DNA se va a separar, ajá, se separa como lo vemos acá, y después se orienta hacia, digamos, hacia los polos. Ahí existe la formación del septo. Obviamente el DNA, si alcanzan a ver, está ya acá adherido a una parte de la membrana citoplasmática, y finalmente pues ese septo se fragmenta por completo y se completa la membrana citoplasmática, la pared celular, y en el caso de las gram negativas, la membrana extracelular. Entonces, bueno, es también importante mencionar que existen bacterias de crecimiento lento y bacterias que tienen un crecimiento rápido, ¿no? Y estos, pues, realmente radican desde la parte de la replicación, ¿no? En donde los complejos enzimáticos que se encuentran en el proceso de replicación del material genético, pues no son tan óptimos en cuanto a velocidad, y pues este proceso tarda demasiado, de tal manera que pues hasta que no esté el material genético replicado o que haya una copia completa del cromosoma, pues no vamos a poder encontrar, orientarlo hacia los polos, o no se va a poder orientar hacia los polos, y por lo tanto no se va a llevar a cabo tan rápido el proceso de la formación del septo. Entonces, prácticamente
digamos que la lentitud de ese crecimiento tiene que ver, entre otras cosas, mucho con la replicación del material genético. Este es el anillo FTSZ, y ese es lo que va a requerir este anillo para que se pueda formar. Son dos pasos muy importantes. Uno, que el genóforo, es decir, el material genético, se haya duplicado, se haya segregado. ¿A qué nos referimos con la segregación? Que cada una de las copias del cromosoma pues esté en los extremos opuestos, ¿no? Es decir, que se vaya hacia los polos, ¿no? Y la otra es que la bacteria forme un umbral, ¿no? Bueno, más bien forme un alargamiento, y que ese alargamiento llegue a un umbral de longitud, ¿no? Entonces, si ya tenemos estos dos pasos, pues viene la síntesis del anillo FTSZ, que es el anillo que vemos aquí en color amarillo, ¿no? Y este anillo FTSZ viene de las siglas en inglés que significan Filamentous Temperature Sensitive, ¿no? Y en bacterias y en arqueas es donde se ha documentado esta parte, ¿no? Esta formación del anillo. Sin embargo, también se ha detectado en mitocondrias y en cloroplastos, ¿no? Lo cual, pues, como sabemos, puede apoyar justo la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, ¿no? Donde pues menciona que justo estas estructuras o estos organelos, la mitocondria y el cloroplasto, pues tienen un origen bacteriano, ¿no? Entonces, pues no es obra de la casualidad que también el anillo FTSZ pues se encuentre en este tipo de organelos en las células eucariotes, ¿no? El FTSZ es una proteína análoga, muy similar a la tubulina en eucariotes, ¿no? La tubulina en eucariotes pues forma parte del citoesqueleto, ¿no? En los eucariotes. Sin embargo, pues aunque es un complejo de proteínas, pues no, pues evidentemente no está reconocido como un organelo, ¿no? Es similar a tal, pero no es un organelo, ¿no? También existe el aparato divisoma, que es un anillo en el centro de los bacilos, y que llega a ser el plano justo en donde se dividen estas células, ¿no? Es decir, es como una marca en donde se va a llevar a cabo la formación del septo y, por lo tanto, la división celular, ¿no? En Escherichia coli, vean, ¿no? Son miles de proteínas que conforman el anillo FTSZ, y son 10,000 proteínas aproximadamente, ¿no? Las cuales se polimerizan y forman este anillo que vemos acá. Entonces, como podrán ver, pues no es un proceso sencillo, y les digo, imagínense, para poder polimerizar todo este tipo de proteínas, la cantidad de energía que se requiere, ¿no? Principalmente ATP. Entonces, pues si no hay suficiente fuente de carbono para poder sintetizar ATP, pues evidentemente no vamos a poder realizar este anillo a una velocidad rápida, ¿no? Entonces, justo pues tiene que ver con el crecimiento de los microorganismos, ¿no? Este tipo de anillos pues se ha detectado principalmente en la fase logarítmica del crecimiento. Ya lo vamos a ver más adelante, o lo vamos a mencionar. Y bueno, el complejo divisoma, que les decía, es un complejo de proteínas también que participan justo en esta parte de la fisión binaria. Este complejo es un complejo de proteínas que se encuentran anclado en la membrana citoplasmática, y algunas proteínas como la FTSI, pues la encontramos también anclado en la pared celular, ¿no? En este caso, pues ejemplificamos un gram negativo, donde tenemos la membrana externa, la peptidoglicana y la membrana citoplasmática. El divisoma pues se conforma de varias proteínas. Las principales son la CIP-A, que esta CIP-A, que es la que está acá, pues va a ser justo una proteína de anclaje para el anillo FTSZ. Esta proteína
le va a dar estabilidad al anillo que se va a formar para llevar a cabo la replicación o, bueno, la fisión binaria de la bacteria, ¿no? La FTSA es esta proteína de acá en color verde, está relacionada con la actina, ¿no? Y conecta el anillo Z con la membrana interna, y esta va a reclutar a otras proteínas justo para poder llevar a cabo síntesis de GDP y de ADP. Y si ven, pues más bien aquí es un proceso catabólico, ¿no? Donde es un proceso que requiere energía, ¿no? En donde vean aquí, a partir de ATP formamos ADP con fosfato inorgánico. Ajá. Y pues asimismo va a haber proteínas de síntesis de peptidoglicana, ¿no? Como la PBP, ajá, que es que por las siglas en inglés significa Penicillin Binding Proteins, ¿no? Y la membrana y peptidoglicana nueva, ¿no? Que va a ser justo el septo donde se va a formar el septo para la división, ¿no? Y aquí está, miren, esto en amarillo, pues es el anillo FTSZ, el complejo divisoma, o sea, no es uno nada más, a lo largo o digamos en el diámetro de la bacteria, vamos a encontrar diferentes complejos del divisoma, que al final de cuentas es allí, justo ese plano, donde se va a llevar a cabo la división celular. Bueno, y para poder cuantificar el crecimiento poblacional, bueno, debemos saber qué significa crecimiento poblacional, y este es el incremento en el número de células en una población, y también es conocido como masa microbiana o como biomasa, ¿no? En este caso, el tiempo de generación es el tiempo en que una población de células se duplica, ¿no? Y el tiempo de duplicación en este caso es igual al tiempo de generación. Y pues aquí vamos a tener diferentes variables, ¿no? La variable pues va a ser justo el tiempo, ¿no? Que se puede medir en horas, en días e incluso pues en minutos, ¿no? Pero normalmente no hay bacterias que tengan un proceso de duplicación tan rápido como para decir, bueno, sí, el proceso de duplicación más bien pues sí es un proceso rápido, ¿no? Pero, o sea, difícilmente en una población lo podemos cuantificar en minutos, ¿no? Debemos de dejar un intervalo de tiempo para poder hacer una cuantificación, ¿no? Y vean, acá ponemos una tabla en donde nos da el tiempo de generación. Esto está en horas, ¿no? Entonces, hay bacterias que ahorita, como lo señalamos acá, tienen un tiempo de generación muy corto, ¿no? Por ejemplo, Escherichia coli, a 40 grados, ojo, ¿no? Tiene un tiempo de generación de 0.35 horas, ¿no? Si ustedes lo quieren ver en minutos, 0.35 horas es alrededor de 21 minutos, ¿no? El tiempo de generación. Y vean, por ejemplo, el Treponema pallidum, ¿no? O sea, vemos como los extremos. Esta bacteria, Treponema pallidum, es la causante de la sífilis, ¿no? Es una infección de transmisión sexual. Y vean su tiempo de duplicación, o sea, de su tiempo de generación, es decir, en una sola generación, para formar una sola generación se requieren 33 horas, ¿no? Entonces, justo es lo que hablábamos, ¿no? De las bacterias que tienen un crecimiento lento y bacterias que tienen un crecimiento rápido, ¿no? Y vean, la que se ha documentado con un crecimiento muy rápido es Veneca natriegens, con alrededor de 0.16 horas, ¿no? O sea que es rapidísimo su tiempo de replicación, o su tiempo de generación, mientras que para otras, vean por ejemplo esta alga, 82.8 horas, o sea, larguísimo, ¿no? Varios días para tener apenas una generación. Entonces, imagínense, para poder cuantificar la biomasa en un cultivo axénico de esta alga, por ejemplo, pues sería muchos días de incubación, ¿no? Entonces, pues vean, hay bacterias que tienen procesos
de varias horas, otra de las que es de crecimiento lento y que pues van a ver por aquí en la escuela, bueno, en algunas de las materias, pues es Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Su tiempo de duplicación, de generación es alrededor de 12 horas, ¿no? Para tener apenas una generación. Y por eso es que cuando se trabaja con Mycobacterium, se tiene que dejar incubando hasta 21 días, ¿no? Entonces, si no es que más, ¿no? Por eso los cultivos actualmente, al menos de Mycobacterium tuberculosis, pues se quieren tratar de sustituir por nuevas técnicas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero al final, pues vean, es importante porque, y lo menciono porque al final de cuentas ustedes lo van a estar viendo más adelante en sus próximas materias. Entonces, pues para poder medir el crecimiento poblacional es importante desarrollar métodos que nos permitan cuantificar el tamaño de la población, ¿no? Y para esto existen las cinéticas de crecimiento. Ajá, estas cinéticas de crecimiento tienen actualmente un uso en la industria pues abismal, ¿no? Prácticamente podemos encontrar cinéticas de crecimiento en la ingeniería industrial, en la industria alimentaria, en la biotecnología, etcétera, ¿no? O sea, se utiliza en muchísimos procesos que tal vez pues ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Pero pues por ahí uno simplemente la producción de alcohol en cervezas o en vinos, ¿no? En vinos tintos, por ejemplo, ¿no? Otro, pues puede ser la producción de ácido acético o el famoso vinagre, ¿no? En la industria alimentaria. Entonces, otra de los procesos, por ejemplo, pues también que tiene que ver justo con esto, es la producción del pulque, ¿no? Por ejemplo, que ustedes saben que pues esa es una bebida artesanal, pero que realmente el proceso que se lleva allí para la formación de alcohol en la bebida, digamos, final, en el producto final, pues tiene que ver justo con el crecimiento y el desarrollo de los microorganismos, ¿no? Entonces, vaya, en diferentes procesos, ¿no? Lo vamos a estar viendo. Ahora, pues también, como ustedes saben, hay vacunas recombinantes en donde clonan únicamente la proteína, por ejemplo, ahora de SARS-CoV-2, una proteína inmunogénica, la clonan en una bacteria, en un Escherichia coli, y crece en Escherichia coli bajo ciertas condiciones y esta proteína se libera, se purifica, es lo que nos pueden poner como proteína recombinante, como una vacuna, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, para tener el dato de las cinéticas de crecimiento, pues es importante conocer métodos de cuantificación, conocer las fases de esta cinética de crecimiento, fases del crecimiento y el tiempo de generación, y pues también la expresión matemática del crecimiento logarítmico. Ajá. Entonces, justo esto es lo que vamos a estar revisando en esta práctica. La cuantificación del crecimiento poblacional, pues en este caso lo medimos a través de una cinética. Estos experimentos se realizan tomando muestras en diferentes momentos del crecimiento microbiano. Es decir, si un cultivo lo ocupamos, no sé, 10 horas, pues vamos, para poder cuantificar el crecimiento poblacional, necesitamos estar tomando muestras a diferentes tiempos, ¿no? Durante el periodo de incubación. Y entonces, una vez que tenemos esas muestras, podemos graficarlas con respecto al tipo, y esta parte de la cuantificación pues puede ser muy variable, ¿no? Podemos hacer desde cuentas viables hasta mediciones colorimétricas, o bueno, directas o indirectas, donde podemos medir turbiedad, podemos medir consumo de glucosa, consumo de fuente de carbono, de nitrógeno, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que tenemos los datos de la cuantificación, ya sea directo o indirecto,
pues los graficamos con respecto al tiempo. Entonces, una curva, por así decirlo, típica o normal, una curva de crecimiento, lo que vamos a encontrar es que se conforma de 4 fases, ¿no? La fase lag o fase de adaptación va a estar compuesta también por una fase logarítmica o de crecimiento exponencial. Una vez que termina la fase lag, se llega a la fase logarítmica, hay un consumo elevado de la fuente de carbono, de la fuente de nitrógeno, se agotan esos recursos y finalmente llegamos a una fase estacionaria en donde el tiempo de replicación, el tiempo de generación es prácticamente cero, ¿no? Y una vez que ocurre este tiempo de esta fase estacionaria, que va a ser un tiempo determinado, pues ocurre la fase de muerte exponencial, ¿no? En donde los microorganismos comienzan a perder viabilidad y la población de microorganismos vivos pues va a disminuir, ¿no? Y como les decíamos, esta gráfica pues describe justo el incremento en la densidad de los microorganismos con respecto al tiempo, ¿no? Estas 4 fases del crecimiento, al menos en el cultivo en lote o cultivo batch, también conocido así, pues es la primera fase, la fase lag o fase de adaptación, ¿no? Y esto es justo la adaptación a un nuevo ambiente en donde hay un crecimiento desbalanceado, hay síntesis de proteínas, el microorganismo sensa las fuentes de carbono o la fuente de nitrógeno que está presente en el medio y comienza a sintetizar las proteínas que van a metabolizar esas fuentes de carbono o de nitrógeno, ¿no? Hay crecimiento individual, no hay un crecimiento poblacional todavía, ¿no? Y aquí pues hay esta fase lag se puede afectar justo por diferentes factores, ¿no? El inóculo, es decir, si ponemos un inóculo muy grueso, por así decirlo, o ponemos muy pocas bacterias, pues vamos a tener que esperar hasta que alcancen una densidad pues que puedan comenzar a replicarse y a detectarse para la fase logarítmica, ¿no? Va a depender también la fisiología del microorganismo, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? No todos los microorganismos se van a dividir o se van a replicar al mismo tiempo, ¿no? Y evidentemente, pues el medio de cultivo, ¿no? Estos son como los factores que van a afectar digamos, el periodo de tiempo que va a durar la fase lag, ¿no? La fase exponencial, o también conocida como fase logarítmica, es el crecimiento exponencial, es donde reconocemos la velocidad máxima de crecimiento bajo condiciones óptimas, ¿no? Condiciones óptimas de temperatura, de pH, de los componentes en el medio, de las sales, etc. Y aquí es justo donde detectamos el tiempo de generación mínimo, porque como hay suficiente fuente de carbono, suficiente fuente de energía de nitrógeno, pues el tiempo de generación es prácticamente mínimo, ¿no? Y aquí en esta fase de la curva de crecimiento, la fase logarítmica, hay producción de metabolitos primarios, ¿no? Y esta puede durar aproximadamente 10 generaciones en cultivos batch, ¿no? Y aquí el crecimiento es un crecimiento balanceado, ¿no? Ya lo decíamos, son las bacterias que van a tener el mismo tiempo de duplicación, ¿no? Y después encontramos la fase estacionaria, es una fase sin crecimiento neto, donde la velocidad de división celular es igual a la velocidad de muerte celular, ¿no? Entonces, en esta fase ya hay nutrientes muy limitados, pero sigue habiendo algunos nutrientes para mantener la actividad, ¿no? También hay acumulación de desechos, ojo acá, ¿no? Estos desechos pueden ser toxinas, antibióticos, y estos desechos también se conocen como metabolitos secundarios, ¿no?
Y pues en esta parte de la fase estacionaria ya hay una inhibición del crecimiento justo por la acumulación de estos compuestos, ¿no? Y finalmente llegamos a la fase de muerte, ¿no? En donde decae prácticamente la viabilidad de los microorganismos y pues ya la velocidad de muerte celular evidentemente va a ser mayor que la velocidad de división celular. ¿Cómo podemos evaluar el crecimiento, ¿no? Les comentaba que había métodos directos, es decir, métodos que vamos a poder determinar directamente la cantidad de bacterias o de unidades formadoras de colonia por mililitro, por miligramo, por gramo de suelo, por gramo de muestra, etcétera, ¿no? Y también podemos tener o cuantificar el número de células que hay en un mililitro. Entonces, estos métodos, los métodos directos, pues son varios, ¿no? Uno es el recuento en microscopio directo, en cámaras de Petrovhauser. No voy a entrar a detalles, pero son camaritas un tanto similares a las cámaras de Neubauer, ¿no? Donde pueden hacer un conteo del número de unidades formadoras de colonia. Ajá. Pueden hacerlo con un conteo electrónico, por un Coulter counter. Este es por, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? ¿Automatizado o...? Sí, es automatizado. De disrupción del haz de luz, ¿no? Ajá, sí, puede ser por disrupción del haz de luz, por impedancia electrónica, sí. O la otra, que forma histogramas, se me fue. Que hace un flujo de la muestra. Sí. Y va cuantificando, ¿no? La celularidad, por el tamaño de la célula, ¿no? Ajá, también. Así es. Sí. Ajá. También podemos hacerlo podemos medir la masa celular o la biomasa a través de peso seco y peso húmedo y a través de cuenta viable, ¿no? Y esto pues ya es algo, ya ustedes están más familiarizados. Diluciones ya sea por vaciado en placa o dispersión en superficie, ¿no? O también se puede hacer por filtración y pues a través de, y hacer la cuenta viable, ¿no? Y los métodos indirectos puede ser por unidades CLET, por absorbancia y pues la cantidad de biomasa por mililitro, ¿no? Sin embargo, pues al ser métodos indirectos, pues evidentemente tienen sus ventajas, pero también van a tener una buena cantidad de desventajas, ¿no? Una de ellas es que si nosotros medimos absorbancia, por ejemplo, si lo hacemos en esta parte o en esta parte de donde acaba la fase logarítmica y empieza la estacionaria, pues si ya empieza a haber decadencia o pérdida de viabilidad en las células del cultivo, pues nosotros lo que vamos a estar midiendo van a ser células vivas, tanto células vivas como células muertas, ¿no? Si lo hiciéramos por absorbancia, por ejemplo, ¿no? A diferencia de los métodos directos, por ejemplo, de una cuenta viable, ahí sabemos cuántos microorganismos tenemos vivos, ¿no? Como tal. También hay mediciones a través de indicadores metabólicos o componentes celulares y podemos medir indirectamente la concentración de RNA o de DNA o de proteínas, ¿no? También productos metabólicos como proteasas, ATP, etcétera, ¿no? Consumo de sustratos, ¿qué tanto se reduce la concentración, por ejemplo, de glucosa o la concentración de aminoácidos, por ejemplo? Y otro de los métodos indirectos es el número más probable, que es un método probabilístico, el cual no, es un método no muy específico, sin embargo, tiene una alta función, ¿no? Se siembran varios tubos y de acuerdo al crecimiento en esos tubos, pues podemos sacar el número más probable, ¿no? Y otro de los métodos indirectos, pues es la medida de la turbidez, ¿no? Ya sea en un espectrofotómetro o en un nefelómetro, ¿no?
Entonces, pues la cantidad de métodos que se pueden utilizar para hacer este tipo de cuantificaciones, pues son muy diversos, ¿no? Para poder llevar a cabo una cinética, es importante tener un planteamiento del experimento, ¿no? Y en el planteamiento del experimento, en el caso de una cinética, pues nos exige o nos pide que tengamos que hacer una preparación de un preinóculo, ¿no? ¿Qué es este preinóculo? Bueno, pues antes de iniciar el experimento, propiamente dicho, se tiene que tener un preinóculo con un cultivo puro recientemente cultivado con microorganismos cuyas características de crecimiento se van a evaluar. Este cultivo microbiano se debe encontrar de preferencia rítmica para disminuir en medida de lo posible la duración de la fase LAG, ¿no? Ojo con esta oración, ¿no? Este cultivo microbiano se debe encontrar preferentemente en la fase logarítmica, ¿no? Para disminuir la duración de la fase LAG o la fase de adaptación. Entonces, una de las cosas que se recomienda para hacer una cinética enzimática es que todo el tiempo utilices el mismo medio de cultivo, ¿no? Para que no haya modificaciones y estas fases de adaptación pues sean más cortas. Entonces, por ejemplo, podemos tener un agar nutritivo y después un caldo nutritivo, ¿no? O un medio de agar glucosado y un caldo glucosado. Es decir, para que Escherichia coli, en este caso, que es el ejemplo, no el microorganismo que vayamos a cuantificar, pues esté en las mismas condiciones y no estemos variando de medio en medio y que estos tiempos de fase LAG se alarguen, ¿no? Entonces, a partir de un cultivo axénico, vamos a inocular un matraz aproximadamente de 500 mililitros con 125 mililitros de caldo. En este caso es un caldo glucosado fresco, obviamente está estéril y con un pH de 7, ¿no? Lo vamos a incubar a 37 grados en una agitación orbital a 150 revoluciones por minuto durante 18 horas. ¿A qué nos referimos con una agitación orbital? Pues es nuestro matraz va a quedar en una base y de manera automática en unos mezcladores ya automáticos se va a estar moviendo de manera rotatoria durante las 18 horas, ¿no? Y esto pues para favorecer la areación y aumentar la concentración de oxígeno en el cultivo y pues que la bacteria vaya a crecer o crezca de mejor manera, ¿no? Una vez que pasa el tiempo o que ocurre el tiempo de incubación, tenemos que tomar las bacterias para transferirlas ya a nuestro matraz de la cinética de crecimiento como tal, y acuérdense, estas bacterias deben de estar en la fase logarítmica, ¿no? ¿Qué cantidad estamos poniendo? Bueno, pues no sabemos, ¿no? Sabemos que están en la fase logarítmica, pero no sabemos la cantidad de bacterias que hay en esa fase, ¿no? Entonces, es importante para poder iniciar una cinética de crecimiento que estas bacterias que están en el preinóculo pues sean cuantificadas y podamos saber con qué concentración de bacterias o con qué población inicial estamos comenzando la cinética de crecimiento. Entonces, bueno, como les decía, para el preinóculo pues podemos utilizar diferentes métodos para saber la cantidad de bacterias que hay, ¿no? Una es la cuenta viable, podemos ajustar en el nefelómetro de McFarland, el cual requiere, al igual que la estimación de la absorbancia, estos dos métodos van a requerir una extrapolación con una curva precalculada, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con una curva precalculada? Pues que nosotros previamente ya hayamos hecho una cinética de crecimiento y de acuerdo a los tiempos de incubación podamos tener una cuantificación ya de las bacterias, ¿no? Es decir, a cierta absorbancia voy a tener X número de células, ¿no? O X número de
bacterias. A tanta absorbancia voy a tener, o con tales valores de absorbancia voy a tener esta concentración celular, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una posible desventaja, porque antes de usar estos métodos tendríamos que tener una curva precalculada, ¿no? Únicamente para hacer la extrapolación. ¿Sale? ¿Cómo vamos a hacer la estimación de la población de Escherichia coli en el preinóculo? Ojo, esta es la cuenta variable número 1, ¿no? Y es igual por el método de las diluciones seriadas decimales. Entonces, pues al decir método de diluciones seriadas decimales, pues sabemos que vamos a estar haciendo diluciones 1 a 10 hasta tener las diluciones acumuladas, ¿no? En cada paso que vamos a estar haciendo, vamos a transferir 1 mililitro en un volumen del diluyente de 9 mililitros, hasta obtener la dilución acumulada. En este caso, mencionamos que hay que transferir 100 microlitros, o que es igual 0.1 mililitros, perdón, 0.1 mililitros de nuestra dilución, y lo vamos a dispersar con una varilla acodada. Incubamos 37 grados durante 24 horas en condiciones aerobias y posteriormente vamos a la cuantificación de UFCs por mililitro. Ojo, en este caso es la cantidad de UFCs por mililitro en el método, en el preinóculo. Entonces, antes de hacer el cálculo, ¿cuáles son los criterios que debemos de tomar para saber si las diluciones están ejecutadas o realizadas de manera correcta? ¿Se acuerdan? Pues primero tenemos que elegir el que tenga el criterio de 25 a 250 colonias, ¿no? Ajá. O 30 a 300. Y también si hay como dos que podrían entrar, tenemos que elegir como el menos manipulado, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa? Falta algo importante. Que los resultados sean coherentes. Así es, ¿no? Esos resultados coherentes nos referimos justo a que cada que nosotros diluimos, como es una dilución seriada decimal, vamos a bajar un logaritmo. ¿A qué me refiero con un logaritmo? Pues que si aquí tenía 200, en teoría aquí debería tener 20 y aquí 2, ¿no? Entonces, bueno, ya hay coherencia, ¿no? Tenemos 238, aproximadamente 240, 24 colonias y luego 2 colonias. Entonces, el intervalo pues, puede ser de 25 a 250 o de 30 a 300, ya lo mencionaron. En este caso, vamos a tomar las bacterias que crecieron en 10 a la menos 3, en la dilución 10 a la menos 3. Son 238 colonias, ¿no? Entonces, muy sencillo, ¿cómo vamos a realizar esta cuantificación? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula? Eran el número de colonias. UFCs. Número de colonias. ¿Qué más? Por el inverso de la alícuota. Ajá. El inverso de la dilución. Aquí ya nos hablan de hacer un método lógico, ¿no? Lo que nosotros esperamos es que al término, o incluso desde ahorita o al término del semestre, pues ustedes ya puedan hacer un cálculo súper rápido, ¿no? Entonces, ya sabemos que la alícuota es de 0.1 mililitros, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces cabe 0.1 mililitros en 1 mililitro? 10 veces, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es multiplicar 238 colonias por 10, que es el inverso de la alícuota, son 2.380. Después, ya sabemos que debemos multiplicar por el inverso de la dilución. Y el inverso de la dilución,
no es más que quitarle el número negativo a nuestro exponente, ¿no? Entonces, si tenemos 10 a la menos 3, pues el inverso va a ser 10 a la 3, ¿no? Entonces, multiplicamos 238 por 10, que es el inverso de la dilución, ajá, y luego este resultado, 2380 UFCs, por 10 a la 3, ¿no? Que es el inverso de la dilución. Entonces, esto es igual a 2.38 por 10 a la 6 UFCs por mililitro. Entonces, ya ven cómo de manera lógica o prácticamente pues sencilla, únicamente aplicando estos consejos del método lógico, pues ustedes ya pueden determinar la cantidad de bacterias que había en el preinóculo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. ¿No tienen alguna duda o algún comentario? No, profe. Perfecto. Entonces, bueno, una vez que ya sabemos la cantidad de unidades formadoras de colonia que tenemos en el preinóculo, nuestro matraz del preinóculo, pues vamos a comenzar con la curva de crecimiento, ¿no? Entonces, acá está la población, la cantidad de bacterias que tenemos en nuestra población, 2.38 por 10 a la 6, ¿no? Es nuestro matraz que ya fue inoculado previamente, ya fue incubado, etc. Entonces, para iniciar el segundo, bueno, más bien la cinética, pues de matraz 1 vamos a transferir 100 microlitros al matraz 2. Ajá. Ya sabemos que hay 2.38 por 10 a la 6 UFCs por mililitro, pero lo que nosotros vamos a transferir son 100 microlitros, o lo que es igual 0.1 mililitros. Esa va a ser mi alícuota. Entonces, si yo quiero saber cuál es mi valor inicial en la cinética, necesito cuantificar las unidades formadoras de colonia por mililitro que tengo en este matraz. Este matraz es de 500 mililitros, pero tiene 125 mililitros de caldo glucosado. Ajá. Entonces, si yo estoy transfiriendo 100 microlitros a 125 mililitros, evidentemente estoy haciendo una dilución. ¿Qué dilución es la que estoy haciendo? Para determinar la dilución que estoy haciendo, estoy transfiriendo 100 microlitros, pero acá tengo 125 mililitros. Entonces, para igualar unidades, debo de convertir los 125 mililitros a microlitros. Ajá. Entonces, esta es mi alícuota, 100 microlitros más 125,000 microlitros que hay en el matraz 2. Ajá. Esto es igual a 125,100 microlitros. Ajá. Para saber qué dilución tenemos, necesito dividir cada uno de estos entre 100. Ajá. ¿Están de acuerdo? Porque es el volumen que tengo acá. Y si yo quiero saber qué dilución estoy haciendo, necesito saber la dilución que estoy realizando. Es decir, 1 a cuánto, ¿no? Entonces, por eso es que divido entre 100. Divido entre 100 y tengo 1 más 1250. Eso es igual a 1, el volumen total es 1251. Y mi dilución que estoy realizando es 1 a 1251. ¿Se acuerdan que el factor de dilución es la suma de mi diluyente y más la muestra que estoy colocando? Ajá, o mi alícuota que estoy colocando. Entonces, bueno, ya sé que estoy haciendo una dilución 1 a 1251. Pero ahora, ¿qué cantidad de bacterias tengo por mililitro en este matraz? Ajá. Entonces, si ya sé que tengo un total de 238
por 10 a la 6 UFCs en 1 mililitro, ¿cuánto tengo en 100 microlitros que estoy transfiriendo? Entonces hacemos una regla de 3, ¿no? 2.38, eso está acá. 2. Eso está acá, ¿no? 2.38 por 10 a la 6 UFCs en 1 mililitro. ¿Cuánto tengo en 0.1 mililitros o en 100 microlitros? Una regla de 3 y tengo este valor. Ajá. 2.38 por 10 a la 5. Pero eso en 100 microlitros. Y si yo lo estoy poniendo en un volumen final total de 125.1 mililitros, pues únicamente divido el total de las UFCs entre el volumen total y me da que al final tengo inicio con este matraz con 1902.45 UFCs por mililitro. Entonces, para poder saber o poder determinar el número inicial en mi cinética de crecimiento, tengo que aplicar esta fórmula. Esta fórmula de N0 o el número de bacterias iniciales en nuestra cinética no es más que las UFCs que tengo en 1 mililitro, bueno, en el total, en mi población total, entre la dilución que estoy haciendo, ¿no? Entonces ya sé que mi dilución es 1 a 1250, mi factor de dilución, perdón, es factor de dilución, es 1251. Entonces si yo divido esta parte entre mi factor de dilución, pues me da el total de bacterias que tengo en este matraz, ¿no? Al tiempo cero, por así decirlo. ¿Sí? Sí, profe. Ok, ¿no hay dudas? Por el momento creo que no. No, profe. Profe. Ok, perfecto. Entonces, una vez que terminamos, bueno, que ya sabemos con qué concentración inicial partimos o vamos a dar pie a nuestra cinética de crecimiento, pues entonces en el tiempo cero ya sé lo que vamos a tener, ¿no? Y vamos a proceder al desarrollo de la curva de crecimiento. La vamos a incubar durante, durante 24 horas, por así decirlo, y vamos a incubar a 37 grados centígrados en agitación orbital y vamos a estar tomando muestras periódicamente, ¿no? ¿A qué nos referimos con muestras periódicamente? Pues en este caso puede ser de 20 a 120 minutos. Nosotros vamos a elegir 60 minutos. Cada hora vamos a estar tomando alícuotas, ¿no? Entonces va a ser nuestra alícuota 1, nuestra alícuota 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Cada hora vamos a estar tomando cierto volumen y vamos a cuantificar qué cantidad de bacterias vamos teniendo durante el tiempo, ¿no? En una unidad de tiempo. Entonces, esto lo podemos cuantificar a través de la cuenta viable, a través de absorbancia colorimétrica o espectrofotométrica, a través de peso húmedo o peso seco, es decir, cuantificando directamente la biomasa, o también pH, glucosa, ácido titulable, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues, para obtener nuestra curva de crecimiento. Finalmente, y pasado el tiempo de incubación total, vamos a decir, son 24 horas, ¿qué cantidad de bacterias tenemos al final de nuestro periodo de incubación? ¿Qué cantidad de bacterias tenemos aquí, no?
En el caldo glucosado utilizado con nutrientes escasos con acúmulo de metabolitos primarios y secundarios. ¿Qué pH final tenemos en esta parte del medio de cultivo? Bueno, en el medio de cultivo, y qué cantidad de bacterias tenemos al final. Ajá, entonces, viene ahora la parte de la determinación de la curva, bueno, del crecimiento total. ¿Sale?